¿Qué se siente juecear a tía Claire Toomey? Es complicado. Es complicado porque Todo el camino que tuviste como juez, ya, etcétera. Obviamente tenés mucho bagaje y demás. ¿Qué futuro le ves vos al Cross? es que no tiene límite. Este episodio es presentado por Gold's Gym Costa Rica, una cadena de gimnasios en donde puedes asistir a todas sus clases grupales, utilizar el jacuzzi, el sauna y una de las salas más equipadas de todo el país para realizar cross training. Busca Gold's Gym CR en redes para más información. Gold's Gym Costa Rica, Moravia, Irazú y Guayabos. Muy buenas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estoy muy contento de estar acá nuevamente con ustedes en un episodio más de Efecto Fitness. El día de hoy con un invitado nombrado hace un buen rato ya, que por dicha pues ya se nos dio. Derek Banks, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Todo bien, por dicha, aquí. ¿Vos qué tal? Bien, bien, aquí vamos. Ya Excelente. se nos dio después de un buen rato unas semanas acomodándonos también. Exactamente. Aquí estamos. Buenísimo, súper bien. Sí. Bueno, para la gente que no te conoce, ese es el orden que me gusta llevar siempre y presentate un poquito. Bueno, yo soy Derek Banks, soy entrenador de CrossFit. Trabajo para CrossFit 506. Tengo 11 años trabajando con CrossFit 506. También trabajo para CrossFit HQ. Soy entrenador del staff de los seminarios para Latinoamérica. Y también he trabajado en los Games como juez de los individuales. Más que todo eso es lo que hago como profesionalmente ahorita en mi vida. Buenísimo, buenísimo. Quiero comenzar hablando un poco, porque vos sos de los pioneros del cross, ¿verdad? De esas primeras generaciones que salieron de gente que hacía cross cuando no era tan típico hacer cross, y de gente que le empezó a gustar y tal, como hoy en día a muchos nos gusta, pero de cuando no era para nada típico, ¿verdad? Ni siquiera había material adecuado para y demás. Ok. Sí, entonces contanos un poquito cómo eran esos años. Nosotros empezamos en el 2012. Mi hermano y yo empezamos a ir a 506 como clientes. Ahí él se metió inclusive antes que yo. Ya para esa época habían dos, ¿verdad? Estaba el Escazú, CrossFit Escazú, ahora conocido como Snaga, y 506. Luego también estaba Complex y empezaron ya ahí a salir un poco más. Eso fue previo al primer seminario que hubo aquí en Costa Rica, que lo trajo CrossFit 506, que fue en julio del 2012. Entonces yo inicié a inicios del 2012, ya es más, este mes cumplo 11 años exactos de estar haciendo CrossFit, practicándolo, y en julio cumplo 11 años de ser entrenador de CrossFit. En esa primera generación fue al límite de lo que es el seminario, que fueron 50 personas. Fuimos la primera generación. De ahí pueden haber salido, es más, salieron Red Sky, CrossFit del Este, Es que un Guayabos, box por cliente. Exacto, casi que un Sí, box sí. por cliente. Varios trabajábamos en un mismo box, digamos, de 506 éramos 5 o 6 entrenadores haciendo el seminario para, después de obtener el certificado, dar clases en el box. Ese seminario estuvo tan lleno que CrossFit dijo, aquí hay un potencial, y a los mesecitos trajeron otro que se llenó igual con 50 personas. Sí, Entonces, desde ahí Costa Rica iba marcando como un precedente que la gente decía, mira, en Centroamérica ahí la gente exacto. le interesa. Panamá siempre fue el que inició, ¿verdad? Inclusive en esa época había una entrenadora del staff que era panameña, Adriana, y estaban los de México y los del sur, y Adriana era la única centroamericana, y ya después ahí fue creciendo. Los guatemaltecos vinieron a sacar aquí su Level 1, sacaron también sus cursos de especialidad, de endurance, de weightlifting, de gimnasia, porque 506 traía de esos cursos en esa época, 2012, 2013, más o menos por ahí. Buenísimo. Y ya cuando empezaron a haber más compes, más eventos, más cosas y demás, ¿en qué momento ya vos dijiste, ok, ¿a qué te dedicabas vos antes de? Bueno, yo soy ingeniero industrial, me gradué como ingeniero industrial, pero también paralelo a eso estudié educación física.
Ya. Ok, entonces yo soy un ingeniero educador. Sí, Esta historia la cuento siempre. Bueno, yo empecé estudiando ingeniería porque no sabía qué quería hacer. Tenía, entonces, ingeniería industrial, ¿verdad? Y como al año de estar estudiando, yo jugaba fútbol en un equipo y la parte que más me gustaba de jugar era entrenar. Ya. ¿Verdad? Eran los entrenamientos que hacíamos, la parte de acondicionamiento, la parte de entrenamiento de fuerza, la parte, etcétera. Y entonces ahí yo, bueno, quiero estudiar educación física. Y estudié en 2 universidades privadas, en la Latina en Heredia de Ingeniería y en la UACA estudié educación física. Cuando yo entré a la UACA, yo, bueno, voy a ser entrenador, terminé todo. La situación con la carrera de UACA es que es con énfasis en docencia, ¿verdad? No es con un énfasis específicamente en rendimiento. Obviamente tenés cursos de rendimiento, de programación del ejercicio, etcétera, pero hay muchísima parte de psicología, psicopedagogía, todo ese tipo de cosas para enseñar. Y bueno, me gustó mucho, al punto que ahora yo lo que hago es ser entrenador de entrenadores, Ya, ser claro, profesor claro. de entrenadores. Entonces, al final esa escuela que tuve en la UACA me funcionó muchísimo para lo que hago ahorita. Claro. ¿Y en qué momento vos dejaste de ejercer como ingeniero industrial y ya te dedicaste de lleno al fitness? Cuando encontré CrossFit. Entonces yo me gradúo como educador físico, hago mi año de prueba, mi año de graduación, de trabajo en la escuela, y yo dije, yo no quiero dar clases de educación física. Ya. Y entonces ahí, ¿verdad? Viene toda la historia de, no sé qué, mejor ir acá con ingeniería. Etcétera, hay muchos que pasamos por ahí, sí. Y el estilo de vida que vas a tener que cambiar, que aquí, y yo, bueno. Y cedí, entonces fui a trabajar como ingeniero, trabajé 1 año y medio, casi 2 años, y apareció CrossFit. Apareció CrossFit en modo de entrenamiento. Yo iba al gimnasio, empecé haciendo unas clases de funcionales y yo vi, esto me gusta mucho. ¿De dónde sale esta información? De CrossFit. Y encontré un CrossFit en Costa Rica. Mi hermano empezó a ir, yo empecé a ir. Ya saco mi Level 1. En esa época sí daban el resultado de las 50 preguntas. Me acuerdo que me saqué 48 de 50 y yo, son todos, ¿verdad? Y ya ahora ya no lo dan, ahora solo te dicen, ¿pasaste o no pasaste? ¿Verdad? Ese es el resultado que te dan. Y a las 2 o 3 semanas de haber obtenido el resultado, el dueño de 506 me dijo, hey, tenemos un espacio para un entrenador a tiempo completo, ¿te interesa? Y yo al día siguiente fui y puse la renuncia como ingeniero, y desde el 2012 hasta el día de hoy. ¿Y cómo se lo tomó tu familia? ¿Cómo le decís, mira, ya no voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? Apoyando. Bueno, o sea, ya ellos sabían, o sea, vieron cómo me fui de cabeza en lo que es CrossFit. Y yo mismo lo noté, porque cuando yo estaba como ingeniero y en mis tiempos libres, me encontraba en la compu del trabajo metiéndome a CrossFit.com a leer artículos, a ver videos, ¿verdad? Y yo, aquí hay, ¿verdad? Hay una pasión muy grande que es inevitable, está saliendo. Salió, fluyó, y a día de hoy sigue siendo igual. Tiempo libre que tengo, me meto a CrossFit.com, hago cursos, etcétera, y ahí seguimos. Buenísimo. Sí. Y ya vos, ahora sí, como entrenador a tiempo completo y demás, primero acá. Solo a nivel nacional, van pasando los años, empiezan de las certificaciones y demás, cada vez más gente se interesa, la marca crece. ¿En qué momento vos, que también lo practicaste como atleta obviamente y lo seguís practicando hasta la fecha, ya en qué momento diste el salto a salir del país y empezar a hacer enlaces con, como tal, CrossFit HQ? Ok, entonces, parte de mi historia también, yo trabajé 2 años en el Medio Oriente. ¿Verdad? Ok, ¿ves? Es que esas son las cositas que van saliendo. Detalles, ¿verdad? Eso es un gran detalle. Yo fui uno de las primeras generaciones, porque se puede decir generaciones, ahora hay en el Medio Oriente, no sabría decir ni la cantidad de ticos entrenadores que hay en este momento. Sí. Y gracias a un amigo, un contacto, me contactaron y fui a trabajar 2 años a Kuwait. Estuve 2 años en Kuwait, fue una experiencia increíble, conocí muchísima gente de Europa, de Asia, de Estados Unidos, etc.
Ya vuelvo yo de Kuwait, 2 años, estuve en el 2017 y CrossFit 506 sigue trayendo los niveles 1, los level 1 a Costa Rica. Pero en esa época el staff no era tan diverso en el sentido de que la mayoría de los entrenadores eran gringos. Entonces los cursos se daban en inglés, entonces siempre tenía que haber un traductor. Ya. Entonces cuando eran en 506, CrossFit contactó, tenés un entrenador nivel 2 que nos puede ayudar con la traducción. Y yo levanto la mano y empecé ahí desde el 2017. Empecé con traducciones, hacía 2 o 3 al año, entonces pude traducir niveles 1, niveles 2, traduje un CrossFit weightlifting. Entonces ahí ya me da un poco de exposición dentro de la marca. Y en uno de los años un entrenador llegó y me dijo, deberías probar el internship. Y yo, ¿qué es eso? Me dice, no, es para poder trabajar con nosotros. Como tal con la organización. Como tal con la organización. Ya estás dentro de la empresa, porque sos traductor, tenés un perfil dentro de nuestros recursos humanos, va a ser más sencillo. El único requisito es que tenés que sacar tu nivel 3, es el requisito básico que vas a necesitar. A los 2 meses estaba sacando el nivel 3. Eso fue en diciembre, me acuerdo perfecto, fue en diciembre del 2000, que puede haber sido 2018, sí. Y en febrero del 2019 yo ya tenía mi level 3. Entonces yo ya lo tengo ahora que, ¿verdad? Y entonces me dice, bueno, escribo aquí, allá. Tuve que hacer un ensayo, pasar por una entrevista y además después pasar por un proceso de entrevista presencial, que es ir uno a los level 1 y estar ahí como si uno fuera parte del equipo. Ya. Y uno no sabe nada. Claro, uno no sabe nada de la información. Además de eso, yo lo quería hacer tan rápido que no me esperé a que hubieran cursos en Costa Rica. Entonces fui a México, fui a Guatemala, ¿verdad? Y así veían también sí, tu estaba interés, interesado. por Exacto. supuesto. Yo estaba dispuesto a viajar de mi dinero para poder obtener ese trabajo. Y a finales del 2019 ya fue como, bueno, te aceptamos dentro del staff. Genial. Y ahí al 2019, a día de hoy, ya vamos a cumplir 3 años y medio, casi 4 años de estar dentro del staff. Claro. Con un año menos, ¿verdad? Porque el 2020 sí, se paralizó el mundo. Fue un hoyo negro para todo el mundo. Exacto. Sí. Y si te pones a ver, mi trabajo es viajar un fin de semana, de viernes a lunes, estar allá, dar el curso y devolverme. Sí. ¿Verdad? Todo el mundo dice, qué lindo ir a conocer. No sé, ahora en el próximo mes voy para la República Dominicana. Yo, sí, qué lindo el aeropuerto, el hotel, el box, chido. Y volví, listo. ¿verdad? Tal vez lo que vi en la carretera y ya está. Exactamente, es parte de... Sí, claro. Entonces, y gracias a esa oportunidad he podido ir a juiciar a los Games. Por supuesto que es ahí que sí. ya otro sueño. Yo nunca había ido a los Games ni siquiera como espectador, y mi primera experiencia en los Games fue como juez y fue increíble. Es una pregunta que tengo ahí apuntada y algo que precisamente quería tocar. Primero de todo, antes de entrar a cómo fue la experiencia, cómo se dio la noticia como tal. Porque obviamente eso no es que uno dice, mira, me llamaron para que vaya. No, o sea, no. Es algo que cuando uno se lo dicen es un parteaguas ahí. Sí. Los jueces en los Games, hay 2 tipos de jueces. Están los voluntarios, que son los que juecean todas las otras categorías que no sean individual. ¿Okay? Y hay voluntarios que tienen 10 años de estar trabajando como jueces. Y los jueces de individuales son parte del staff. Ya. ¿Okay? ¿Por qué parte del staff? Lo que se dice es que nosotros estamos acostumbrados a ver movimiento en tiempo rápido y poder corregirlo, ¿verdad? Porque somos entrenadores y además llegamos un fin de semana, a esa sentadilla le falta rango de movimiento, ¿verdad? Etcétera. Entonces, por eso es que llaman a entrenadores del staff. Empezamos, inclusive ahorita que es la época del Open, nosotros empezamos voluntariado de jueceo en línea. Ya. Entonces ahorita nosotros estamos jueceando en línea los mejores scores del mundo en todas las categorías, individual, en Adaptive y en Masters. Cuando ya termina el Open, pasa a cuartos de final, que es en línea también, y ayudamos voluntariamente a juecear esa parte del evento.
En el 2021, que fue el primer año que yo fui, había semifinales en línea también, ¿verdad? No se hicieron presenciales, entonces es cierto, jugábamos ahí. Sí. Y entonces yo me armé de valor y le escribí a Bossman. Yo, hey Boss, yo he estado ayudando en todas estas etapas, me encantaría saber qué necesito, o sea, me encantaría ir al Games, ¿qué necesito para poder ir al Games? Yeah. Y la respuesta fue contundente, estamos llenos. Ok. ¿Por qué? Porque ellos tienen su equipo, han tenido gente que tiene 12 años de verdad de estar yendo. Y yo, bueno, gracias, seguiré haciendo. Y me dice, también me puso, estás haciendo el camino correcto. Okay. Y yo, bueno, excelente. Y pasa unos meses y literalmente 3 semanas antes de los Games estamos mi novio y yo en EPA comprando lámparas porque nos estábamos pasando a la casa y me llegó un correo así de Boss y era CrossFit Games Judge. Y entonces paro yo así, ¿verdad? Yo, en medio pasillo. Exacto, yo, suave toque, ¿verdad? Y leo el correo. Y lo primero que me dijo es, si todavía estás disponible, y yo, estoy disponible. Ni siquiera lo terminé de leer, ¿verdad? Y ya, eso fue ese primer año. Claro, que fue qué nivel. Increíble, porque ese primer año todavía estaba todo el tema de las mascarillas, de las pruebas de COVID, del equipo cerrado, ¿verdad? Fue el año que tuvimos que juecear con mascarilla dentro del estadio, el año que a Daniel Brandon le dio, bueno, por estar cerca de alguien con COVID, entonces compitió sola en un carril, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y yo era el único latino ahí, éramos 30, era un equipo mucho más pequeño y yo era el único ahí porque era como el único que había podido ir a viajar de todos los otros. Los de Estados Unidos nada más se montan en el carro. Exacto, es un viaje más cercano. Ese fue ese primer año. Y yo, bueno, ya que largo ya, ¿verdad? Claro. Digo yo. Y el siguiente año, pero el mismo proceso, ayudé a jugar en el Open, ayudé a jugar en cuartos de final. Ya no se necesitaban semifinales porque ya ahora sí habían presenciales. Me hubiera encantado ir a jugar en una semifinal. Este año estoy tratando de ir a la Northeast, ¿verdad? Que es la que nos toca a nosotros. Y igual me llamaron para los Games del año pasado. El año pasado ya fue muchísimo más grande el equipo. Éramos 50 personas en vez de 30. Entonces nos tocó trabajar menos. Y ya llegaron todos los otros que no habían podido ir el año anterior. Claro. Entonces vi un montón de amigos que no había podido ver el año anterior. Llegaron los latinos de Brasil, entonces ya teníamos nuestro grupo de jueces latinos, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas que uno siempre se va buscando. Entonces esa experiencia, estar ahí, fue increíble. ¿Y cómo se organiza ya como tal CrossFit a nivel de Games para el tema de jueceo? Hay mucho que decir, hay mucho que hablar, es una pregunta muy amplia, pero ¿qué tanta diferencia notas? ¿Qué tan puntuales y perfeccionistas son? ¿Cómo se vive eso? Ok, los Games empiezan el miércoles, ¿verdad? Normalmente, miércoles, jueves, hasta domingo. A nosotros nos llaman desde el domingo antes. Ya nos dicen los workouts, todos, ¿verdad? Tenemos una reunión con vos, con Dave Castro en un año, y este es el primer evento, así, los 15 eventos que iban a hacer, los 3 eventos que iban a hacer. Mañana a las 8 de la mañana, aquí en el salón del hotel, vamos a hacer un dry run de los workouts. Entonces, bueno, en este workout vamos a salir de aquí, ustedes se van a mover a esta línea, cuando ya alguien completa se va a mover a esta línea, si se mueve la barra, ¿verdad? Entonces cada detalle mínimo se ve. Y una de las cosas que nos dicen es, vean las líneas marcadas, ¿verdad? Entonces, no quiero ver a nadie de pie, todo el mundo hincado, no quiero ver a nadie en esto, no quiero ver a nadie en otro. Entonces, desde 3-4 días antes ya estamos practicando los estándares, cómo nos vamos a mover. Hay eventos que se ven televisados a nivel nacional en Estados Unidos, ¿verdad? En NBC o en ESPN, etcétera. Entonces ellos dicen, no quiero que haya un juez de pie y la cámara de NBC esté atrás, claro, y entonces me tapen todo lo que está pasando en el momento. Claro, sí, claro. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Las tienen contadas a detalle. Historia graciosa, el año pasado en el field, en la cancha,
nos pusimos en una raya que no tenía que ser. Unos se movieron para otra, otros se movieron aquí. Entre workouts nos sacaron a todos los jueces, nos pegaron una cagada. Ahora sí, pa, y después terminamos y nos dicen, ahora sí lo hicieron bien. Entonces, de verdad, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es la diferencia? Es la práctica de lo que estamos haciendo. Yo, que ayudo a organizar el RX Challenge, por ejemplo, es complicado porque, claro. porque tenés a gente que es literalmente voluntaria y sí, uno hace el mejor esfuerzo para explicarles todo, etcétera, pero tal vez no pueden llegar a las capacitaciones que les damos, tal vez no son entrenadores, tal vez no son ni siquiera crossfiteros y es solo alguien que hace ejercicio y le gusta CrossFit y quiere ser parte de un evento. Y ahí es voluntario. Es que es voluntario, ¿verdad? Entonces, pero sí, esa es como la mayor diferencia, el entrenamiento que nos dan semanas antes. Claro. ¿Y en qué se define o en qué se basan ellos para cuando ya toca juecear los hits de los punteros, de los principales, de los que van a la cabeza de la compa? Son equipos de 10 y en el centro siempre van a estar los que tienen más experiencia, ¿verdad? A mí una vez me tocó juecear a Tía. Eso ¿verdad? es justamente esa iba a y ser era mi el primer pregunta. día, entonces claramente no había que ser. Ya, todo el por mundo eso tocó literal. todo el mundo me molesta porque dice que soy el gato negro. Ese fue el primer día que Tía no ganó. Exacto, el primer evento que no ganó. Y yo, nada, ni un no rep, nada, pero nada más era más rápido. ¿Qué se siente juecear a Tía Claire Toomey? Es complicado. Es complicado porque es como... Ellas se mueven al límite. Ellos saben a dónde llegar y no van a regalar ni medio centímetro más porque es un gramo más de energía que tienen que usar y no quieren. ¿Y cómo fue la previa con vos como juez? Totalmente aparte, solo esto es mi juez y ya. Es que ni nos vemos porque nosotros estamos en el piso y lo llama, y en el carril número 10, tía. Y yo ya lo había visto porque a nosotros nos pasan entregando el papelito, ¿verdad? Ya. Y yo. Y vuelvo a ver al amigo que está a la par, al juez que está a la par y yo. ¿Verdad? Y cállese ya. Exacto, y inclusive... Irene me ha acompañado los 2 años y ese año ella venía volando ese día. Exacto, entonces no me vio y cuando llegó y entonces ya tiene internet y dice que el teléfono le iba a explotar porque también, o sea, ya tenía que trabajar, entonces llegó como a las 2 de la mañana Madison y decía, me va a explotar el teléfono, ¿qué estaba pasando? Entonces ya vio los videos y todo. No. Otra vez me pasó que estaba en el mismo punto, tenía el scorecard de Tía y llegó uno de los líderes de los jueces, digamos un equipo de 10, de 9 con un líder y el líder estaba en el borde y era un evento un poco más complicado, llegó al centro, me la quitó y me mandó a la esquina. En serio. Nada se puede hacer. Es jerarquía pura. Exacto, y no es porque no confiemos en que usted la puede hacer, es que yo voy a ir en el centro porque yo voy a liderar. Sí, claro, por eso te pregunto, porque estoy muy seguro, aunque obviamente no lo he vivido, que ese tipo de cosas se dan, porque es como el árbitro que pita la final del mundial. Claro, eso no es adrede. Sí, claro. Ya inclusive los últimos días donde se van reduciendo, donde hay cortes, etcétera, ¿verdad? Se van escogiendo y los equipos se van haciendo más pequeños, etcétera. Igual si yo no estoy en el piso jueceando en ese momento, tampoco es como que estoy ahí viendo los games. Una de las cosas más interesantes que tienen los games es que en el borde, o por lo menos para los jueces, es en el borde siempre hay un carril, ¿verdad? Entonces por ahí pasan los de Miria, pasa Dave Castro, pasa Bosman ahora, y estamos nosotros ahí. Y yo estoy asignado a un carril para ver que lo que está pasando esté bien. Por si hay alguna duda, algún error, etcétera, algún mal funcionamiento del equipo, yo pueda hacerle la segunda al juez que está en el piso. Somos spotters, nos llaman, ¿verdad? Sí, un apoyo ahí. Y nos pasó en un evento en el 2021 que había calorías en el EcoBike y la atleta llega, se empieza y se le apaga la máquina. Y nos habían dicho que cada 4 brazadas es una caloría. Y entonces la jueza que estaba ahí en el momento
súper ecuánime, empezó a contar. Y entonces yo empecé a contar. Y entonces, ¿quién era el spotter de tal persona? Yo, esta persona dice que hizo estas calorías. Yo, sí, yo conté igual. ¿Verdad? Entonces, apenas. Y entonces el atleta no tiene nada que decir. Ya. Sí, de ese tipo de cositas pequeñas que solo si estás ahí de verdad metido en el momento lo logras hacer, si no, se te va. Y que también obviamente van creando un historial o un currículum de, mira, lo hizo bien, se defendió y obviamente ya después te agarran más confianza. Ya, exacto. Para el año pasado, por ejemplo, yo no escribí diciendo, hey, yo quiero ir a los Games, ¿verdad? Sino que ya como vieron que yo había hecho todo el proceso, me escribieron inclusive 2 meses antes de los Games, ya sabía yo que... igual yo siempre mando un correo, ¿verdad? Para aquí, el de Costa Rica, ¿verdad? Para que quede como que estoy a disposición. Para terminar con el tema, que tenía por ahí una pregunta que es un poco de 2 partes, porque solo alguien como vos lo puede comparar. Algunas personas han tenido la oportunidad quizás de conocer a alguien como Tía o cualquier atleta de alto rendimiento afuera, ¿verdad? Que sé yo, que está ahí descansando o entre eventos o literalmente está afuera completamente y se la topan. Y una cosa es esa persona ahí y otra cuando está compitiendo, y más cuando le van ganando, ¿verdad? Y cuando de verdad no va sobrada como siempre, sino que está sufriéndola y demás, aunque obviamente siempre la sufre. Cambia mucho la presencia que da una persona de ese talante mundial. Ellos entran concentrados. Algunos te saludan, te dan la mano y te dicen el nombre, otros y listo. Y uno hay que ser profesional, ¿verdad? No se puede ser claro, el no fan, jamás, ¿verdad? Ahí, es lo menos que ocupan ahí. Exacto, no me voy a ver tomándome una foto ahí con un trabajo. Con el juez, ¿verdad? Sí hay... depende de la persona. Me ha tocado juecear a atletas que donde uno les dice no rep, cierran la boca, lo hacen mejor. Me ha tocado juecear a atletas que donde les digo no rep, piden al head judge para hablar y perder tiempo del workout, ¿verdad? Porque es lo que están haciendo, y para confirmar los estándares del movimiento. Y yo como... Sí, para generar un poquito de polémica. Ustedes, ya nos lo dijeron a nosotros, ¿verdad? Me pasó este año que en los handstand push-ups, el handstand push-up más difícil de la vida, ¿verdad? Viendo la pared, con déficit. Y la idea del déficit era no pegar la cabeza en ninguna parte de nada. Y esta atleta estaba pegando la cabeza en el bloque, entonces no estaba llegando a su déficit. También el déficit era complicado de medir. Si ven el video de ese workout, ¿verdad? Los jueces estamos así en una posición de araña tratando de ver. Y cada vez que le tocaba, yo no rep. Y me dice, pero si en el briefing nos dijeron. Entonces yo, ¿verdad? La señal es aquí. Y donde me ve Bosman, viene corriendo. Y yo, es que está diciendo que puede tocar el bloque. Y el mae, en vez de responderme a mí, va a ella que está en la bici dándole, le dice, no puede tocar el bloque. Ya, punto. Y listo. Y ahí sí no hay apelación válida. Entonces, hay todos tipos de atletas. Hay unos que te piden y llegan y te dicen, cuénteme duro. Todas las repeticiones. Y uno, hasta los double unders en inglés. Sí, ahí ya es otra cosa. Más se confunde. 1, 2, no, ¿sabes? Hay otros que están en lo de ellos. 100%. Sí. Entonces, por ejemplo, Tía es una que llega, te saluda, pero ¿verdad? La cara como de enojo, de estoy lista, es brutal. Súper brutal. Sí, claro. Hay otros, me acuerdo otra historia con Chandler Smith, que yo le decía, hey, estás cerca de hacer un no rep, y el como él era militar, ¿verdad? Sir, yes, sir. Y entonces me marcaba la mano porque eran wall walks, ¿verdad? Ese tipo de cosas como del respeto. Entonces ¿qué tones? Depende de la educación de la persona, ¿verdad? Por supuesto. Has tenido obviamente muchas experiencias que o nadie en Costa Rica o muy pocos han tenido, ¿verdad? Y ha sido por la misma perseverancia y el mismo movimiento y lectura de juego ahí de cómo irse metiendo a través de los años. Entonces obviamente conoces mucho de la parte que está tal vez un poquito más adentro, más íntima de CrossFit como tal, que de la gran mayoría de personas que damos clase en los boxes o que practicamos el deporte, tal vez no somos tan conscientes. Entonces,
Hay algo muy importante que pasó hace poco y que me gustaría como tocarlo con vos para que me digas qué opinas y cómo lo ves, si vos crees que eso puede pasar prácticamente en cualquier deporte o que CrossFit tiene algo más. Hayley Adams hace unos días, que es, bueno, para los que tal vez no conozcan el nombre y demás, una atleta de las de más alto rendimiento a nivel mundial que dijo que este año simplemente va a desaparecer completa y rotundamente porque estaba sufriendo mucho de trastornos alimenticios, de ansiedad y demás, de ver la tabla de dónde voy, ¿verdad? Y que ella misma dijo, yo por las marcas, por mi familia, por el amor al deporte, por la gente que cree en mí, etcétera, pongo una sonrisa en cada WOD, pero en realidad por dentro me estaba muriendo. Entonces ella misma dijo, ahora es el WOD de Hayley, tengo que encontrarme primero para después seguir. ¿Vos crees que por qué ese tipo de cosas se dan en el deporte de alto rendimiento en general y en específico en CrossFit, que fue en este caso? Ok. Como educador físico, ¿verdad? Entonces tengo esa noción, esa experiencia y justo ese comentario lo hicimos en otro podcast, ¿verdad? Hayley Adams tiene 21, 22 años y tiene 10 años de practicar CrossFit. Ella estaba en su edad de formación, claro, a la hora de que empezó a hacer CrossFit. ¿Qué es lo que es la formación? Es practique todo lo que usted pueda para que se dé cuenta en lo que es bueno y desarrolle habilidades en lo que no es bueno. Cuando uno se mete tanto en un solo deporte, ¿verdad? Vas a llegar a un punto en el que ya has hecho tantas veces este ciclo de fuerza, ya has hecho tantas veces este entrenamiento, que donde lo ves en tu programación, específicamente en CrossFit, vas a decir, ay, aquí voy otra vez, ¿verdad? Y ya es esa apatía a la hora de llegar a entrenar. Entonces puede ser por ahí por donde va esa situación. Yo soy fan del sistema gringo de deporte, que ellos lo hacen por temporadas, por época del año, ¿verdad? Del año, sí. Verano se juega béisbol, invierno se juega dentro del estadio, baloncesto, después jugamos fútbol americano, etc. Y eso desarrolla todas las habilidades posibles de jugar en equipo, de jugar individual, etcétera, etcétera. Y te mantiene entretenido mentalmente también. Somos seres de movimiento. Exacto, el CrossFit es moverse para adelante y para atrás, ¿verdad? Esa es una de las críticas más grandes que tiene CrossFit y tiene totalmente la razón. Sí. Si yo solo entreno CrossFit y decido ir a jugar Foot 5, se nota que no juego Foot 5. Después te van a doler las rodillas, te van a doler los tobillos por todos los cambios de dirección. Como anécdota ahí súper rápida, hace un tiempo, yo no soy muy mejengero, pero hace tiempo grandes atletas a nivel nacional, ¿verdad? Una mejenga, y al día siguiente, bueno, parecía que... el entrenamiento de CrossFit, sí, exactamente, ¿verdad? Y era, madre, qué mierda, hoy no puedo entrenar, no puedo hacer squats, ¿por qué? Ayer mejengué. ¿Cómo? Pero si usted levanta 4 tejas y resto, los élites, ¿verdad? Obviamente. Sí, sí. Y de ahí, por mejenguear, por patear bola, pero es muy diferente. Totalmente, entonces, y no pasa solo en CrossFit, pasa en todos los deportes. Por supuesto. ¿Cuántas veces no hemos visto a un futbolista, ¿verdad?, que es el más popular y en el que más atención los podemos ver, con 16, 17 años, el atleta, el jugador más joven en debutar en X equipo, y 5 años después, sí, ya no está, quemado. No está en ningún lado, o sea, no está ni jugando fútbol, no está relacionado al fútbol, porque era 24/7, y entonces, una de las cosas que tienen los gringos otra vez es, yo salgo del colegio y yo no entro directo a jugar profesional, yo entro a la universidad, y entonces además entonces en la universidad también hago mi grado académico, ¿verdad? Tengo más relaciones personales con otras personas y además hago mi deporte y empiezo a ser profesional hasta los 22, 23 años. Eso es muy cierto, sí, ¿verdad? Entonces creo que por ahí va la cosa. Claro. Como todo, hay excepciones. Sí, por supuesto, ¿verdad? Sí. Pero es el 0.01%. Es una anomalía estadística el que llega y empieza muy jovencito y logra aguantar ese ritmo. Exacto. Y creo que uno de los grandes culpables de eso es los CrossFit Games. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque los CrossFit Games es volumen. Y ser fuerte, y ser rápido, y ser gimnástico. Te exigen... todo en el mismo día. Eso, exacto. ¿verdad? Para llegar ahí, eso es lo que te exigen.
Y está bien, estamos probando a superhumanos. Pero hay que entender que eso es el 0.01% de la población. Y es lo que más vende, lo que más chiva se ve y muy poca gente entiende eso. La prescripción de CrossFit es muy sencilla. Hacer couplets y triplets, ¿verdad? Levantar pesado una vez por semana, ir largo de vez en cuando, entrenar 3 días on, 1 día off, ¿verdad? Pero eso no es sexy. Exactamente. Eso no es sexy, entonces... Exactamente. No sé, sí, entonces montémonos una programación con 5 o 6 bloques diferentes. Ajá. El otro día vi una y yo... Esto es parte I. O sea, eso es parte I de la primera sesión, ¿verdad? Ajá. Y yo... Sí, la sesión B es nadar y thruster, mancuernas, doble. H-I. 9 partes en un día. O sea, yo hago 9 partes en una 9 semana. días. Exacto, en una semana desde acá. Sí. Entonces, eso es muy cierto. Entonces, de ahí, ¿verdad? Una de las cosas que hablamos en el Level 1 es como eso son 2 ramas totalmente diferentes, el deporte y el CrossFit, ¿verdad? Porque esto es el deporte de CrossFit y esto es CrossFit. Exactamente. Son diferentes. Como hay decía... que ser consciente de eso y también hay que ser consciente de la parte de la temporada en la que estoy. Exacto. Yo hago las clases del box, yo programo, yo hago las clases. Haciendo las clases, intenso, clasifiqué ahora a Unleash en Guatemala. ¡Pum! No, ahí ya. Ok, ahora sé que voy a competir y sé que son 3 días de competencia y sé que voy a hacer 2 o 3 workouts por día en la competencia. Ya es diferente. O sea, 1 o 2 meses antes, ahora sí. Bueno, entonces ya tengo que salir a correr en doble sesión o tengo que hacer, no sé, la clase que estoy haciendo y un día de fuerza, la clase que estoy haciendo, un día de gimnasia, ¿verdad? Ya ahí, si yo sé que voy a competir, tengo que meter más volumen. Pero ahí cambia la cosa, hasta ahí. Como no dijo, es meter más volumen porque voy a... Porque se ve lindo. Porque quiero entrenar para el Open del 2024. Exactamente. Un año entero de más volumen. Como dijo el tío Rich, todos hacemos CrossFit todos los días, ¿verdad? Y como decís vos también, y yo apoyo ese punto de vista o esa forma de verlo, que a veces, no sé, me dicen, qué sé yo, la gente que llega a los boxes y me dicen, es que yo nunca he hecho esto, pero puedo hacer CrossFit. Cualquiera puede. Cualquiera. O con lo del Open, que estoy haciendo un evento bonito aquí justamente donde estamos en Gols. Había algunas personas que llegaban y me decían, pero es que qué miedo eso, parece una competencia, yo nunca lo he hecho. Y yo le dije, no importa el nivel que usted traiga, lo va a poder hacer. Yo se lo adapto a lo que usted necesite y ya. Esa es una de las grandes cosas que hizo CrossFit al meter Scaled en el Open, ¿verdad? Claro. Todavía Scaled tiene estándares definidos, pero ahora metió una menos que es Foundations, sí, claro. Y Foundations es usted haga lo que usted pueda, pero mantenga trate de mantener el estímulo. Y claro, Ire tiene 7 meses de embarazo y hizo el 23.1. ¿Qué hizo? Remo. No puedo hacer ni toes to bar ni races porque no puedo flexionar la espina dorsal, ¿verdad? Kettlebell swings. Ok, perfecto. Okay, es una extensión de cadera, tiene un trabajo de grip. A otra persona encontré en internet y le pusieron slam balls, ¿verdad? Algo que use el abdomen. Y ella hizo su workout así. Tiene su score en Foundations. Y como es lo que dice la regla, ¿verdad? Buenísimo. Entonces... creo que la persona que tiene miedo de CrossFit es porque no lo ha probado o no ha ido con la persona correcta a probar. Que eso es un punto muy importante. Yo siento que lo hablaba hace unos días con Enrique precisamente y hablábamos de eso, de lo chiva que era, aunque yo obviamente no parezco viejo, no soy tan viejo, pero yo llevo muchos años siguiendo como tal el deporte y demás, incluso antes de meterme a practicarlo, y esos inicios en donde se cuidaba más eso. Hoy en día se volvió como cuando ven que una canción o un artista tiene éxito y lo escurren hasta que ya no quiera vivir porque literal hay que sacar y canción. Lo mismo, a veces uno dice, esta hora me genera. Entonces en lugar de clases de 10, ahora son de 15, y ahora son de 20, y ahora son de 25 o más. Exacto. ¿Y qué hago? Meto más barras, más material. Como entrenador. Con un entrenador, pongo el timer y que la gente se mate y ya. Y eso ahora... Se dice mucho que es CrossFit, pero en realidad así no empezó, ¿verdad? Y no es la esencia real. No. Nosotros hablamos, ¿verdad? Bueno, cuando terminamos, hacemos el cierre
Level 1 hablamos del snatch, ¿verdad? Porque en el curso se da una progresión del snatch y es como, y ahora llega mañana y rompe la puerta de tu vecino, rompe la escoba, le das el palo de la escoba y lo pones a practicar las progresiones del snatch con el palo de la escoba, ¿verdad? Y ese trabajo de 1 a 1 es el que buscamos. Claro. Cuando usted domine un 1 a 1, entonces sí, ahora sí, pase a 5, a 10. Ya más de 10, ya sus ojos no pueden ver tanto en una clase. Mentira. Exacto, ¿verdad? Ya tendría que ser gente demasiado volada que casi no ocupa... experimentada, que, sí, claro. y además que conozca perfectamente, uy, ya viene Jesús, ya sé que él no extiende la cadera en el clean. Exacto. Entonces siempre, aunque no esté pasando, extiende la cadera, ¿verdad? Que está, entonces, el coach tiene ojos detrás de la cabeza. Solo así. Pero es porque uno ya conoce las mañas. Esta persona se le va en la punta de los pies en la sentadilla, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos ahí en CrossFit. Y eso se ve en el nivel 1. Sí. Se magnifica en el nivel 2. ¿Verdad? Yo soy del criterio que el nivel 1 es un curso que tiene que hacer cualquier crossfitero. Y no solo una persona que quiera ser entrenadora. Es un curso que te explica tanto de lo que haces dentro del box, de lo que haces y de lo que está haciendo el coach que está enfrente tuyo, que te va a decir, uy, este está haciendo un buen trabajo. No, él no está haciendo un buen trabajo. Y el nivel 2 es para mí el curso más chido que tiene CrossFit, porque es ir y literalmente empaparse los pies, ¿verdad? Porque te ponen a vos a enseñar movimiento a colegas experimentados y a tratar de ver sus errores, y además hay alguien más experimentado que vos viéndote qué es lo que estás diciendo, haciendo, etc. Él no está viendo a las otras personas, solo te está viendo vos. Claro. Entonces ese nivel 2 es impresionante. Buenísimo. Sí, siempre es importante obviamente de la formación, ¿verdad? Y también eso ayuda a darle ese profesionalismo como tal y a ir erradicando poquito a poco pues ese tipo de cosas que suceden, ¿verdad? Exacto. Esas clases masivas y todo este tipo de situaciones. Precisamente con el deporte que estamos hablando ahorita, con el cross, es un deporte que lleva muy poco tiempo de existir ya como tal, ¿verdad? En comparación a natación, baloncesto, ¿verdad? Que hace cientos de años. Es un deporte que está como fresquito, recién salido desde hace unos cuantos años. Y que obviamente ha tenido un crecimiento brutal y exponencial. Vos que desde un inicio, primero aquí en Costa Rica, lo conociste, te enamoraste de él, empezaste a prepararte como tal. Ya viste, nos dijiste todo el camino que tuviste como juez, ya, etcétera. Obviamente tenés mucho bagaje y demás. ¿Qué futuro le ves vos al cross? Es que no tiene límite. Y lo acabamos de comprobar con el 23.1. El mejor crossfitero de la historia hace 9 años, ahora no hubiera quedado ni en el top 100. Sí. Ni en el top 100 con su score. Brutal. O sea... ¿Qué te dice eso ya de lo que es el nivel de preparación, etcétera? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que no envidio a los que están ahí en la cabeza, porque van a tener que imaginarse pruebas para poder mantenerse vigentes ahí en la punta. Exactamente, medir ese nivel de fitness. Fran en menos de 2 minutos, o sea, que Fran 21-15-9 thrusters y pull-ups, o sea, y no, lo que como empresa se quiere es que la meta, si no me equivoco, desde aquí al 2030 sean millones. Ahorita hay como 2 o 3 millones de personas practicando CrossFit. Y eso se quiere multiplicar por 10, si no me equivoco, a 10 años. Entonces, ese es al tener una masa mayor practicando, el deporte va a crecer, ¿verdad? Porque es como lo que se ve. Sí. Ahí es donde yo también, yo soy parte del equipo de educación de CrossFit, no la parte del deporte de CrossFit, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa discordia, como que vemos que, ¿verdad? Esto está bien, nos trae más gente, pero la gente que está aquí quiere hacer esto, y nosotros no hacemos
y no hacemos lo que se hace en los CrossFit Games. Sí, es un criterio complicado, dividido ahí. Exacto, dividido. Sí, sí, sí. Entonces, ojalá siga creciendo. Mucha gente dice, que llegue hasta las Olimpiadas, que llegue a no sé qué. Se convierta en deporte olímpico, tal. Sí, ahí yo difiero mucho porque CrossFit es una empresa. Es que sí. ¿Verdad? Es como convertir Otras empresas que han salido del fitness en deporte olímpico. No sé, 45. Ajá. Ahora sí. CrossFit todavía inclusive lo admite abiertamente. Somos una combinación de deportes. Hacemos gimnasia, de hecho, hacemos monoestructural, que podemos remar, o sea, utilizamos una remadora que utilizan los remadores para entrenar. Para entrenarse. O sea, ellos tienen su competencia olímpica, porque ahora nosotros vamos a traer su instrumento de entrenamiento a ponerlo como deporte olímpico. Todo lo que tenga que ver con weightlifting. Exacto. Ya tiene su deporte. Exacto. Entonces, sería increíble. Sí, obviamente. Increíble, pero hay que ser real. Yo soy realista. Va por ahí, sí, exacto. No va por ahí. Y además la meta de la empresa no es esa, ¿verdad? La meta de la empresa siempre va a ser promover la salud y tener mejores seres humanos, más hábiles, más capaces, más sanos, ¿verdad? Que no tengan diabetes, enfermedades coronarias, hipertensión, cáncer, etcétera, por su estilo de vida, por su método de entrenamiento, por su nutrición, etcétera. Entonces, ¿y cómo ves vos? Bueno, obviamente el paso de los años no es en vano, ¿verdad? Va fortaleciendo un montón, pero ¿cómo ves vos a nivel de carencias o de cosas que vos decís, yo que estoy adentro he notado que tal cosita falta o tal cosita ayudaría un montón a que Cross siga creciendo? La comunicación. La comunicación, vamos a ver, CrossFit ya se practica en todo el mundo y CrossFit lo ve muy gringo todavía. Ya. ¿Verdad? O sea, no es que lo ve muy gringo, es que sus comunicaciones más que todo son a Estados Unidos. O sea, son las cosas que ellos más hacen. Y no es que se adaptan al resto del mundo, sino que el resto del mundo se tiene que adaptar a ellos. Totalmente, sí. Un primer paso increíble que dieron fue que otra vez, ¿verdad? Ya se van haciendo, son cosas recientes que se tuvieron que haber hecho hace muchos años. El anuncio del Open se hizo en España. Exacto, porque España eso es un gran salto. Un crecimiento de afiliaciones que no tiene nada que ver con el deporte, pero sigue siendo CrossFit. Tuvo un crecimiento exponencial de afiliaciones, entonces dijo, vamos a ir a darle un poco de pelota a España. Muy bien. ¿Verdad? Es lo mismo con Brasil. Brasil es un segundo mercado más grande de CrossFit del mundo. Y ahí están, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer, mejorar los sistemas de comunicación de lo que ellos pretenden y trasladarlo a todo el mundo. Claro. Ese es como inclusive dentro de la empresa misma nosotros lo vivimos. Nos enteramos de cosas que van a pasar por terceros. Pues exacto, por Morning Choco y todas estas, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo esta persona sabe antes que nosotros que estamos dentro de la empresa? Que deberían de informarles oficialmente y tal. Sí. Y también se dice que dentro de la empresa hay mucha gente que pasa la información, etcétera. O sea, como todo, ¿verdad? Es una empresa mundial. Pero sí, eso es gran parte de lo que tiene que mejorar. Y siento yo como que volvería a atraer a un montón de gente que se ha desafiliado de CrossFit, que sigue haciendo CrossFit, pero ya solo no quiere estar involucrado con la marca. Exactamente. Mejorar esas comunicaciones, ponerle un poco más de atención a los mercados alternativos que están en el abandono prácticamente. Sí, exactamente. Estar un poquitito más presente, más involucrado con toda la población que hace tu deporte, que hace el deporte de tu marca. Pues. Exactamente. Claro. Es la última semana del Open la que nos va a quedar cuando este episodio salga. Nos va a quedar el 23.3, que no sabemos qué va a ser. Ya para cuando esto salga ya va a estar publicado. Porque estamos ahorita a horas de saber que es el 23.2. Exacto. Pero para el último WOD del Open, para todos, porque ahí sí entramos todos, y de ahí en adelante para cuartos, pero ya de cuartos y semis ya es otro Open, ¿verdad? Ya ahí cambia. Pero el Open 23.1, 2, 3, es para todos, para la comunidad y demás. ¿Qué consejo le das a alguien
que va a ser su primer Open, ¿verdad? ¿Qué está haciendo este año, su primer Open, sus primeros workouts? ¿Qué está viviendo esa primera experiencia? Okay. Primero que dejes ese ego de lado, uy, es que no lo hice lo suficientemente bien, ¿verdad? No hay manera de comprobar si lo hiciste bien o no, porque la competencia es contra uno mismo, ¿sí? Tengo a mis amigos que están haciendo, que tienen capacidades diferentes, etcétera. Entonces que dejen eso de lado, ese miedo de es que yo no puedo hacer esto, es que yo no puedo hacer lo otro. Ahora en el 23.1 tuvimos como 3 o 4 personas que hicieron su primer ring muscle up en el mismo evento. O sea, habían practicado. Sí, yo tuve uno en un box en Cartago y fue brutal. Exactamente, increíble. ¿verdad? Es un momento bonito. Increíble, ¿verdad? La celebración de todo, es que no es solo de él, no, es todo el que esté ahí. La persona que estaba a la par haciendo el workout, como es más, también lo celebró. Hasta ¿verdad? la señora que llegó a acompañar a alguien y no entiende qué está pasando, pero se alegra también. Eso es el Open, eso es la magia de CrossFit, entonces, que lo disfruten. Yo tengo 11 años de estar haciendo el Open y cada año voy más para abajo en la tabla y no importa, ¿verdad? Todo bien. Sí. Pero lo disfruto tanto y lo disfruto más por mi gente que lo hace, ¿verdad? Claro. Tengo en el box, tengo un mes de estarlo promoviendo y hypeando y vamos y métanse. Eso es muy lindo, sí. Ese trabajo de campo ahí. Exacto, y es como, estos double under salen mucho en el Open, ¿verdad? Hay que practicarlo, todo ese tipo de cosas. Sí. Yo lo disfruto demasiado, es de mis épocas favoritas del año en lo que es CrossFit. Extraño las 5 semanas, pero no las extraño porque son súper desgastantes. Muy desgastante. Mentalmente, estar aguantando ahí la zozobra de qué, y también físicamente, ¿verdad? Sí, y entonces, ahora que viene esto de los cuartos en línea, entonces ya es otra etapa, ¿verdad? Claro. Pero el Open es para todos. Si no encuentran una categoría donde estar, hagan un híbrido ahí lindo y se manda, y listo. Sí. ¿Verdad? Apoyen a los atletas que lo están haciendo. Si su box hace un evento para el Open, asistan. Y van a ver lo que es esa comunidad y tal vez les quede la espinita para hacerlo el otro año si no lo han hecho, ¿verdad? No hay nada más chiva que los versus que se ven, digamos, hoy hay miles. Los Friday Night Lights donde de las, no sé, 5 o 6 de la tarde hay hits para que todas las personas del box lo hagan en 5 o 6 personas a la misma vez. Chivísimo. No hay nada más chiva que esos eventos. Claro. Para ir cerrando, me gustaría que vos, igual como juez, con toda la experiencia que has tenido, nos comentes un poquito, no solo como juez, sino también como atleta, si vos en todos estos 11 años de hacer el Open y ¿verdad? De estarlo jueceando, de estarlo practicando y demás, si has pasado por momentos en donde te has sentido muy inseguro como atleta o como juez, cualquiera de las dos, en donde te has sentido que no te sentís bien, que estás en un momento en el que no estás para nada cómodo, a pesar de que amas tanto CrossFit y te gusta tanto, si has pasado por momentos bastante vulnerables y feos que tal vez nadie se dio cuenta, pero era que ese día no estuvo bien. A cada rato. Tengo uno reciente del año pasado que, bueno, tenía un level 1, entonces me iba el viernes, yo normalmente los hago los viernes, me iba el viernes de viaje, entonces ahora como los anuncian jueves, lo hice un jueves en la tarde, así como en carrera, antes de dar clases. Yo normalmente entreno antes de mediodía, ya en la tarde doy mis clases, etcétera. Y ese día me tocó entrenar como a las 3, 4 de la tarde, no me sentía bien, no, ¿verdad? No se siente uno como que no estoy en la zona, claro, ¿verdad? Eso es reciente. Y hay otros momentos en los que yo creí estar muchísimo mejor preparado y llega el primer evento y veo la tabla y yo... Wow, me fue malísimo. Me fue malísimo, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Eso es algo que uno se dice a uno mismo, pero la gente que te vio hacerlo, qué bien, y uno, no, es que pero le fue súper bien, es que no sé qué, no se compare con los demás, y uno siempre queda esa espinita, ¿verdad? Sí, claro. Pero sí, son momentos, me acuerdo, digamos, un evento que fue así, que para mí son 2 debilidades juntas, fue el 19.1, que era remar 19 calorías y hacer 19 wobbles. Sí. O sea,
no hay peor workout para mí. No hay peor workout, ¿no? Eso que vos sentís con ese, yo lo sentí con este que pasó. Este que pasó, bueno, Sí. Y lo único que hice fue, yo dije, ok, ya que casi que nada de lo que hay ahí se me da, o siempre ha sido cosas que no me han gustado y que no se me dan bien, voy a disfrutarlo. Y ya está. Todo lo que no me gusta junto. Sí, entonces uno ve positivo. La siguiente semana van a salir. Exactamente, es imposible que salga uno peor. Entonces, del hueco se saca uno solo, ¿verdad? Nadie lo va a sacar. Sí. Nadie lo va a sacar. Entonces, yo me metí en un hueco de ese año y el año siguiente me recuperé y así va. Así hay es. Hay un post que vi una vez que es la regla de los tercios, ¿verdad? Si uno se está preparando para algo, uno va a sentirse malísimo un tercio del tiempo, uno se va a sentir normal un tercio del tiempo y uno se va a sentir bien un tercio del tiempo. Si uno hace ese promedio y digamos, de mis días de entrenamiento y hace el promedio y estás ahí, vas a mejorar. Qué bueno eso, qué buena forma de verlo, porque a veces uno piensa que si no es, qué sé yo, un 80-20 o algo así, no funciona. No. Y no, para nada. No, y también estoy muy con el de, si es un mal día, igual le entrené. Tal vez ese día, depende de lo que sea. Depende, por ¿verdad? supuesto, sí, claro. Pero si ese día solo, no sé, me tocaba sacar un máximo de squat y llegué y me dolían las rodillas y nada más hice ahí 10 squats, ya me fui. Es un buen día, es un mal día de entrenamiento, pero entrenaste. Exactamente. Exacto. Entonces, así es, buenísimo. esa es mi recomendación. Excelente, man. Siempre que alguien pasa por acá por los micros de Efecto Fitness, me gusta que invite a otra. Vos fuiste invitado por Rolando Castro. Rolo. Saludo para Rolo por ahí. Saludo. Ya cumplí, ahí está. Entonces, y piénseselo, de todas las personas que está conocido en bastantes años de dedicarse a esto. Ya que Rolo, yo y otra persona teníamos una característica única hasta hace poquito, que eran los únicos niveles 3. No sé si Esteban ya pasó por los micrófonos de Efecto Fitness. No ha pasado todavía, don Esteban Castro. Esteban Castro de Red Sky. Otro de los originales, ¿verdad? De esa primera camada de los niveles 1. Ese podría ser uno que hable de su experiencia como nivel 3, ¿verdad? Perfecto. Porque él lo hizo, ¿verdad? Porque él lo hizo porque él quiso, no, yo lo hice porque te lo pidieron. Porque yo quería algo más. Sí, esa es. Aquí tenés tu sticker oficial de Efecto Fitness, para que lo pegues ahí. Y muchísimas gracias por haber sacado un ratito para conversar de todo esto. Cuando guste. Buenísimo. Y muchas gracias a ustedes que siempre se quedan hasta el final y nos vemos en una semana con uno más. Pura vida.